Muy buenas tardes, les voy a presentar en este video el caso de Tierra Blanca, Veracruz, sobre el asesinato de 5 jóvenes en enero del 2016. Más adelante vamos a hablar sobre los antecedentes, la secuencia de hechos, los responsables y muchas cosas más de Tierra Blanca. Con su servidor, Carlos Rafael Murguía Sandoval, partiendo de la materia, el estudio del caso de las instituciones jurídicas 1. La historia de Tierra Blanca. A finales del siglo XIX, Tierra Blanca fue un rancho del municipio de Tlaliscoyán. A partir de 1915 se inició la construcción del ferrocarril de Tierra Blanca a Veracruz, convirtiéndose en importante estación. Por decreto, el 16 de junio de 1915, se creó el municipio de Tierra Blanca. Decreto del 8 de La Fiscalía Mexicana fracasa ahora en el caso de los jóvenes asesinados en Tierra Blanca.
El juez tumba la acusación de los investigadores por delincuencia organizada contra los 21 implicados. Todos seguirán presos por otro proceso de la Fiscalía Local. El nuevo fracaso de la Fiscalía Mexicana en un caso de alto perfil después de los fiascos en los procesos por corrupción contra los exgobernadores de Veracruz y Chihuahua, Javier y César Duarte, y en el caso contra la lideresa del poderoso sindicato del maestro Elba Ester Gordillo. El juez ha tumbado ahora la acusación contra los presuntos autores de la desaparición y el asesinato de 5 jóvenes en Veracruz en enero de 2016. Son 21 en total, 13 civiles y 8 policías estatales. La Fiscalía Federal les acusaba de delincuencia organizada. Con la decisión del juez, los 21 quedarían exonerados de este delito. El abogado de las familias, Celestino Espinosa, dice que la Fiscalía podría recurrir, pueden aportar pruebas nuevas, pero es difícil justificarlo ante el juez, preguntando al respecto. Un portavoz de la Fiscalía ha contestado simplemente que se trata de un asunto de la pasada administración. Los 21 encaran ahora la recta final del proceso que se enfrenta por la desaparición forzada y el asesinato de los 5 jóvenes ante la justicia local. Espinosa dice que podría ser sentencia de 3 a 4 meses. El 11 de enero de 2016, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz detuvieron a los 5 jóvenes a su paso por Tierra Blanca. En la parte del sur del estado eran los 5 hombres y una mujer. Ella contaba con 16 años. Volvían a su casa. En el municipio de Playa Vicente habían pasado en el fin de semana en Puerto de Veracruz. Los policías los detuvieron y se los llevaron con un grupo de mafiosos locales. Estos los condujeron a un rancho a las afueras de Tierra Blanca. Allí los mataron y los descuartizaron. Semanas más tarde las autoridades encontraron lo poco que quedaban de ellos, una mancha de sangre y un trozo de hueso. Veracruz era entonces una de tantas regiones presas de la violencia y de la seguridad en México. Pocos meses más tarde de la desaparición de los 5 colectivos de las familiares de personas desaparecidas en el estado, que en aquella época se contaba, y por centenares, descubrieron una enorme red de fosas clandestinas acerca del puerto de Veracruz. Con el tiempo, las autoridades reconocerían el hallazgo de más de 300 cuerpos allí, el mayor cementerio clandestino del país. Eran síntomas de una tragedia de que no termina. Desde entonces los secuestros, asesinatos, desapariciones y se cuentan por centenares en el estado. El fracaso ahora de la Fiscalía amplía el tamaño del horror y apuntala el miedo de las familias a que el asesinato de sus hijos e hijas quede impune. Todo esto ocurre además apenas una semana y media después del estado de Veracruz, un acto protocolario pidiera perdón a las familias por lo sucedido y prometerá justicia. Espinosa culpa a la Fiscalía de la decisión del juez. Argumenta que los investigadores basaron su acusación en las pruebas que recopiló la Fiscalía local. Por una cuestión procesal, los investigadores no podían hacerlo, o al menos apoyar la totalidad de su caso de la investigación de otros. A Espinosa le chirría también la facilidad con la que ocurrió el bulto del presunto líder del grupo de mafiosos de Tierra Blanca, entonces Francisco Navarrete. Fue de los primeros detenidos y todo apuntaba a que el caso de los 5 jóvenes ayudaría a desmantelar su red de testaferros
se mantendría en la prisión por una buena temporada. De hecho, de dos de los 13 detenidos presuntos integrantes del grupo señalaron durante el grupo como enlace entre ellos la Secretaría de la Marina. Entonces trabajaban mano a mano con la policía estatal. Si había algún problema solo tenían que llamar a Navarrete y a la Armada para solucionar las cosas, pero todo se le torció. Navarrete no está causado por la desaparición o el asesinato de los 5. Él está procesado por delincuencia organizada para cometer secuestro en el Foro Federal en un caso distinto, nada que ver con este, explica Espinosa. Tenía otro por portación de armas, pero ya lo liberaron porque la defensa demostró que los supuestos policías aprensores no estaban en el lugar de su detención. El gobierno se disculpó por la desaparición forzada de los 5 jóvenes de Veracruz. A las desapariciones forzadas de Veracruz van desde los 4,000 que reconoce la Fiscalía hasta los 20,000 que denuncian algunos la UNG. Y eso no fue hasta ahora que la gobernación pidió disculpas por el caso. Es identificado como Tierra Blanca y sucedió el 11 de enero de 2016, ya que estos 5 jóvenes regresaban de un fin de semana de Puerto Veracruz, pero fueron detenidos sin causa justificada en el municipio de Tierra Blanca por la policía estatal. Los policías los entregaron a presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, quienes los torturaron y lo asesinaron. Sus cuerpos fueron arrojados a un río cercano, según las investigaciones posteriores del gobierno federal, que tomó el caso después de desacreditar el trabajo de la Fiscalía de Veracruz. Los nombres de las víctimas fueron Mario Arturo Orozco, de 27 años, Bernardo Benítez Arronis, 25 años, Alfredo González, 25 años, José Benítez de la O, 24 años, y Susana Tapia, de 16 años. La colusión con las autoridades. Todos deben saber que los elementos de la policía de Veracruz desaparecieron a sus hijos. Por eso no reconocemos la responsabilidad del gobierno. Les ofrezco una disculpa pública por el sufrimiento que vivieron sus hijos y por la impunidad a la que se enfrentaron, dijo el gobernador de Ciclahuán, García. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que una disculpa no reparaba la gravedad del caso, pero que es un paso relevante para hacer justicia y que estos crímenes no vuelvan a suceder. En este lamentable caso, como en miles que lastiman al país, sabemos bien que la delincuencia organizada aún opera en colusión con autoridades de todos los niveles. Sin embargo, esto no seguirá sucediendo, dijo la conferencia de prensa del pasado lunes en Ciudad de México. Una enorme fosa clandestina, porque la desaparición de las personas se convirtió en una grave crisis humanitaria para México. Los padres de las víctimas han sido clave en el esclarecimiento del caso, ya que en un principio la Fiscalía del Estado intentó cerrarlo fabricando un escenario del crimen. Las familias de las víctimas de desaparición forzada decimos: ni perdón ni olvido. Queremos y exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes. A 5 años de lo sucedido no tenemos a ningún sentenciado, dijo Bernardo Benítez, padre del desaparecido con el mismo nombre. Las organizaciones de derechos humanos coinciden que esta es una disculpa importante porque se puso en el centro de la dignidad de los desaparecidos y se reconoció su inocencia cuando habían sido criminalizados.
Sofía de Romina, abogada del Centro de PRO, explica a BBC Mundo que también está pendiente de investigar las posibles responsabilidades de los superiores que pudieron tener conocimiento de los hechos y no los impidieron o incluso si estuvieron coludidos con el crimen organizado. El caso Tierra Blanca ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte, quien está en prisión y enfrenta cargos por corrupción. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que México se ha convertido en una enorme fosa clandestina y que se estima que actualmente existen unas 40,000 personas desaparecidas. El impacto social de Tierra Blanca. En el 2020 la población de Tierra Blanca fue de 95,602 habitantes, el 47,9% de hombres y 52,1% de mujeres. En comparación, en el 2010, la población de Tierra Blanca creció un 1,61%. En el 2020, 3,93% de la población de Tierra Blanca no tenía acceso a los sistemas de alcantarillado. 3,68% no contaba con red de suministro de agua. 3,46% no tenía baño y 1,16% no poseía energía eléctrica. Hace 5 años y medio, increíble, hace 5 años y medio, en enero del 2016, dábamos cuenta aquí de la desaparición y posterior asesinato de unos jóvenes en la zona de Tierra Blanca, en Veracruz. Nos costaba mucho entender los hechos, aún en la violencia que se vivía por aquellos días en Veracruz, y nos dicen se sigue registrando. Y ahí conocimos, y estuvo en varias ocasiones aquí en el estudio, don José Benítez, padre de José Benítez de la O, uno de los muchachos desaparecidos y asesinados. 5 años y medio de aquello, enero del 2016. Por lo mismo es una emoción muy especial siempre verlo, don José, y verlo tanto tiempo después, de nueva cuenta en esta mesa. Buenos días. ¿Cómo está, don José? Aquí estamos, oiga, todavía luchando por el problema que tenemos aún vigente. Tenemos detenidos, pero no tenemos todavía ni una sentencia, no tenemos ni un avance. Todo está como cuando empezamos, sin nada. Los detenidos también desde el 2016. Están detenidos todos. Varios de ellos elementos de aquella policía, sí, de la policía estatal. De seguridad pública del Estado. De seguridad pública del Estado. Sí. En esta ocasión venimos porque, aparte de la investigación hacia los detenidos, nosotros tenemos unas acciones que emite la Organización de las Naciones Unidas, la cual le da al Estado, en este caso al gobierno federal, y él las manda al Estado para que las ejecuten. Por lo general había sido cuestiones políticas, contestaban nada más y no pasaba nada. Nosotros tenemos unos folios por parte de la ONU y ahorita venimos porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor un amparo concedido a la señora, a una víctima, para variar de nuestro estado, ¿verdad? La señora se llama Perla Damián. Ella metió un amparo y lo gana. Y ya ahorita la Suprema Corte le dice al Estado que ya para ejecutar esas acciones urgentes tiene que ser ya como una orden
¿verdad? El día 21 de este mes, en una conferencia, el señor gobernador de nuestro estado dice que él está muy interesado a investigar a Arturo Bermúdez, Arturo Bermúdez, que era Zurita, el secretario de era Seguridad. exsecretario de en aquel Seguridad entonces, Pública. que estuvo en la cárcel, que ya salió de la Exacto. cárcel. Sí, sí. Exacto. Entonces, ¿Investigarlo por qué, José? por los casos de desaparición forzada, por la secuencia de la cadena de mando, ¿verdad? Que no debería terminar en él, tiene que terminar en el gobernador, como jefe inmediato de El él, gobernador Javier Duarte. Javier Duarte. Sí. Para eso también desde hace Sí. varios años. Entonces, en el caso de las acciones urgentes que ha emitido la ONU a favor nuestro, entra toda la cadena de mando, ¿verdad? Desde Conde, que está recluido, hasta el gobernador. Pero el gobierno del Estado no ha hecho nada. En nuestro caso y en todos no ha hecho nada. ¿Qué tendría que hacer, abogado Celestino Espinosa? Gusto en saludarlo. Buenos días. Hola, buenos Representante, en este caso, de don José Benítez. ¿Solo de usted o No, del grupo? Del grupo. Del problema en De general. Tierra Blanca. Sí, De el caso Tierra Blanca. ¿Qué es lo que se esperaría, abogado? ¿O qué es lo que, según ustedes, tendría que hacer la autoridad? Buen día. Ok, buen día. El gobierno del Estado tendría que hacer caso a las acciones urgentes e investigar a través de la Fiscalía, que es un órgano autónomo, pero es parte del Estado. Y tendría que investigar la cadena de mando hasta el nivel del exgobernador y determinar si existe o no existe responsabilidad alguna por este caso. En el derecho internacional, la desaparición forzada se entiende como un acto de Estado en el cual las policías no se mandan solas y existe una disciplina. Por lo mismo, las obligaciones internacionales en la Convención Interamericana y en la Convención Internacional de Derechos de la Desaparición Forzada obligan a investigar a la cadena de mando, lo que no ha hecho en ningún momento ni FGR ni Fiscalía General del Estado. En este caso, tendrían, para cumplir con esas acciones urgentes, tendrían que iniciar esas investigaciones. A ver, si entiendo. Por un lado, están detenidas, ¿cuántas personas, don José? 21, creo. Todavía. 21 personas detenidas desde hace también 5 años. Sí. Pero sin sentencia. Sin sentencia. ¿Ninguna? Entonces, a ninguno de los 21, No. 21 personas, ninguno sentenciado. No. Sería una de las primeras exigencias. Exigencia. Sí, Claro. la sentencia. Y segundo, estaría el de tratar este asunto como desaparición forzada. Claro. Lo cual implicaría, entre otros, al ex secretario de Seguridad, al señor Benítez. Bermúdez, A Arturo Bermúdez, y de ahí seguir con el gobernador. con Javier Duarte. Javier Duarte. Tanto en desaparición forzada, en el delito del fuero común, en el proceso que están detenidos los 21, como en delincuencia organizada, porque ahí está. Además, delincuencia Porque existe un organizada. proceso de delincuencia organizada en donde están los mismos 21 procesados, también sin sentencia. Es desaparición es asesinato, desaparición forzada, delincuencia organizada. Así es. Y además, la ONU también solicita, recomienda, determina en esas acciones urgentes la investigación hacia el Ministerio Público que les tomó de inicio la denuncia por diferentes negligencias en esa investigación, lo cual a la fecha tampoco ha sido determinado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo señaló en su recomendación y no ha sido cumplido por la Fiscalía. 5 años y medio. José. Así es, señor. 5 años y medio. Y lo peor que nos puede suceder a nosotros como víctimas de esa bola de sinvergüenza es tener al Ministerio Público ahorita en Playa Vicente, que es Marco Antonio Zavala, que fue el mismo que tomó las declaraciones nuestras, después de 2 días, claro, ¿verdad? Sin atenciones, sin nada, partícipe. En el caso nuestro también. Lo tenemos ahora del está como Ministerio Público en Público. nuestro pueblo. ¿Usted cree? ¡Qué vergüenza, por Dios! ¿Y qué hacer frente a eso, abogado? Nada. Nada. No, claro que sí. Estamos presionando en la vía judicial del fuero común para que se tomen esas acciones como
como urgentes, y si no, lo vamos a combatir vía amparo. En la designación, ¿desde cuándo está como Ministerio Público? No, eso de con tener, ustedes? no sé, 15 días. Algo así. 15 días. ¿Fueron y Sí. se los pusieron? Sí, ¿O le tocó? O le tocó la por- rotación. como castigo, Y fue a caer, rotación, sí. fue a caer a, sí. con Imagínese usted, ustedes, Playa Vicente. imagínese usted todavía así. ¿Cómo Abogado, estamos? Pues esperamos que exista una sentencia pronta. Una de las inconformidades que existe en el tema del fuero común es que los están queriendo obligar a ir a declarar a San Andrés Tuxtla, que está a 2 horas de 3 horas de Playa Vicente. Tienen que transitar por Isla, tienen que transitar por Acayucan para llegar a San Andrés Tuxtla, y son lugares que todavía existen vestigios del grupo criminal que cometió este delito, y se ha pedido vía jurídica que no hay necesidad de llamarlos hasta San Andrés, habiendo un juzgado municipal en Playa Vicente que puede tomar esa ratificación que le hace falta al proceso. No se niegan las víctimas a acudir al proceso, pero no en las condiciones en las que los quieren obligar. Y ahorita estamos combatiendo. No pudiéramos arriesgar la vida otra vez, ¿verdad? ¿O cómo ve usted? No, Nosotros como víctimas vamos a llegar a un juzgado donde el juez nos está requiriendo nada más por no darnos la oportunidad, y que es legal, ¿verdad? Que lo podemos hacer, de no darnos la oportunidad para hacer nuestras declaraciones en nuestro pueblo, en nuestra zona de confort, ¿verdad? Entonces se niegan a darnos esa oportunidad, y ahí se mantiene estático el proceso, porque nosotros pues no queremos ir. Incluso no quieren ir pues cómo, oiga, a San Andrés. arriesgamos Tuxtla. nuestra vida. Aparte, nos están queriendo castigar económicamente por no asistir a esas declaraciones. Es injusto. ¿Cómo que castigar Dígale económicamente? usted, señor. Abogado Bueno, Celestino Espinosa. Los aperciben con multa. De hecho, el juez federal, en el caso de delincuencia organizada, también ya aplicó una multa, precisamente por no acudir. Ahí se está combatiendo. O sea, aparte de todo, los multan por no trasladarse 3 horas. Sí, Claro, y en el caso del juez federal se le solicitó que fuera a través de videoconferencia. El Consejo de la Judicatura, debido al COVID, permite las diligencias de esa manera. No lo acordaron así y los multó. Hay una acción hostil de la autoridad judicial, del Ministerio Público, este caso es el Ministerio Público de Veracruz. Es una acción que Contra- hacen con todas las víctimas. Con todas las víctimas, no en especial por el caso Tierra Blanca, Playa Vicente. No, lo he visto con todas las víctimas, pero es una acción que le falta empatía, que le falta entender la Ley General de Víctimas, que le falta entender que el obligar a las víctimas a revivir los sucesos de esa manera es revictimizarlos. Y hay formas de hacerlo por otras de otras maneras. Por ejemplo, por escrito, en el caso de ellos, que es sistema tradicional, que no es oral, con la simple manifestación que hacen de querer sujetarse al proceso sin acudir a esos lugares, lo pueden hacer a través de un exhorto vía juez municipal. Para eso están las autoridades, para que suplan a los jueces de primera instancia si no se pueden trasladar. El código lo permite, no hay obstáculo jurídico, es solamente de voluntad. 5 años y medio. Don José. ¿Cómo ve repito, usted, oiga? no, más bien yo preguntarle, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su hermano? Nosotros, pues, ¿Cómo estamos- están los familiares de los otros muchachos? pues estamos ahí viviendo, tratando de olvidar, ¿verdad? Tratando de seguir nuestra vida normal. Claro está, no se puede, ¿no? Y no podemos estar con los brazos cruzados sin ver resolución a nuestro problema, ¿verdad? Yo creo que al gobierno, tanto del Estado como al federal, le ha hecho mucha falta atención a nosotros como víctimas. Ellos nos ven como estadísticas nada más. En cuestiones de elección, ahí sí nos ven como votantes. Usted nos dijo que no se iba a doblar, que no se iba a cansar. Todavía Y aquí estamos. se lo estoy cumpliendo.
¿verdad? No pienso doblarme porque sería renunciar a mi hijo. Y eso no lo voy a hacer. Que hoy tendría que dar. Ni recuerdo. No recuerdo. Pero pues, cuestiones de 28, 29. 28, 29 años. Bueno, Nosotros pedimos al gobierno federal y al gobierno del estado que ya es hora, creo, que se pongan las pilas, porque todos estos casos de desaparición han sido virales, ¿verdad? Todos nos hemos dado cuenta, todos lo sabemos. ¿Por qué no accionar, digo yo? Si existen arreglos, bueno, pues entonces que renuncien o algo así, ¿no? bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos, concluimos esta conversación. ¿Cuál es, abogado, al regresar del corte, la petición concreta a la autoridad? ¿A qué autoridad? Y si se puede, ¿a qué persona? Porque luego cuando se le hace una petición a una autoridad, pues la autoridad dice, la autoridad somos todos. ¿A quién concretamente le hacen la petición este lunes? Gracias. Hacemos una pausa. Concluimos esta conversación con don José Benítez. Gracias por trasladarse desde Playa Vicente, Veracruz. Y está también su abogado Celestino Espinosa. Este caso terrible de fueron 4 o 5, de los 5 muchachos desaparecidos en enero del 2016 en Tierra Blanca. Jóvenes de Playa Vicente, entre ellos el hijo de don José Benítez. Y les preguntábamos antes del corte, ¿qué le piden y en concreto a qué personas, abogado, que tienen todavía mucho que hacer en este caso? La respuesta es sencilla. ¿A quiénes, abogado? La ONU se comunica con el Estado de México como potencia y quien representa es la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Estado mexicano. Okay. Se le pide en concreto a la Fiscalía General de la República que en el ámbito de sus atribuciones, de investigar delincuencia organizada, determine si hay participación de la cadena de mando de los superiores jerárquicos de Marcos Conde, que está sujeto a proceso por delincuencia organizada. Y por el lado estatal, se le pide al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que determine en el ámbito administrativo, a través de Contraloría General, a través del órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública, lo mismo, investigación de la cadena de mando en el ámbito administrativo, y a la Fiscalía General del Estado que determine las responsabilidades penales de esa misma cadena de mando. Son cosas distintas, deben tener sanción distinta, son del mismo hecho, pero tienen las atribuciones para hacerlo. Responsabilidad administrativa, responsabilidad penal. Y eso sería en concreta la petición. Y que haya una sentencia por parte del Poder Judicial del Estado, que se acelere el trabajo. Aquí hay un obstáculo que fue que el sistema tradicional ya lo están abandonando por el paso al sistema acusatorio penal. Entonces han desaparecido los juzgados que han conocido de este asunto. Empezó en Cosamaloapan, lo pasaron a San Andrés. Y el rezago en esos juzgados es enorme. Y esa es la justificación que da el juez para avanzar el asunto. Entonces son ellos. En concreto, que haya sentencias. ¿Algo más, don José? Pues nada más lo que siempre hemos pedido, que es justicia, ¿verdad? No hemos pedido nada que no esté en manos de las autoridades correspondientes, ya sea CEIDO, Fiscalía General de la República, o en el caso de la Fiscalía General del Estado. No hemos pedido más que justicia, desde el primer momento. Nomás queremos justicia. Ya cuando tengamos la justicia, pues trataremos de vivir un poquito mejor que como estamos ahorita. Pues siempre es un honor para este programa tenerlo aquí. Quisiera decir que un gusto, pero creo que el tema no nos permite esa expresión, pero siempre un honor tenerlo en este programa. Y 5 años y medio después, aquí está dando la lucha para que se condene a los asesinos de su hijo y de los otros 4 muchachos. Y bienvenido siempre aquí. Gracias por tenernos la confianza, ¿verdad? Porque pues en el país que vivimos es difícil, y qué bueno que nos ha dado también el apoyo de parte de usted. Y le juro
que si no hubiese sido por usted, nosotros estuviésemos llorando o hincados ante una virgen nada más, porque ni quien nos ayudara. Eso también creo yo que de parte de las familias que estamos inmiscuidas en este problema, le damos las gracias. Contrario, Por al su contrario, atención. gracias a ustedes por la confianza, por estar aquí y aquí seguiremos el tiempo que sea necesario. Muchas gracias. Un abrazo y de veras muchas gracias. Y Usted muchas sabe que gracias por igualmente. trasladarse desde esa región de Veracruz. Gracias. Igualmente, 5 años y señor. medio, don José Muchísimo Benítez. respeto. Gracias, Celestino, Gracias, Celestino Espinosa, A la orden. el abogado que está acompañando, representando, defendiendo a don José Benítez y a las familias, a las familias por este caso. Gracias a los dos. Este caso, así mi conclusión es de que ¿por qué el gobierno hace ese tipo de situaciones de que mandan así a matar sí, a matar personas jóvenes? Es igual como los 43 normalistas. Un caso que apenas sucedió hace pocos meses sobre una muchacha que es Devani Escobar. Así son algo, ¿por qué hacen así? Porque mandan a matar gente que ni al caso no tiene nada que ver, ni al crimen organizado, nada de eso. Así no entiendo por qué entran así el gobierno a querer callar gente, o en verdad así para mí es algo que no hay como explicaciones de entender eso, de que cómo pueden hacer, así como pueden mandar a matar y echar la culpa o lavarse las manos con el crimen organizado. Así el mismo gobierno se quiere tapar y diciendo que el mismo crimen organizado son los únicos que hacen todas estas situaciones, y en verdad pues es al revés. Para mí, mi opinión es al revés. A mí el gobierno es el que hace todos los movimientos, y pues para lavarse las manos culpa al crimen organizado. No al crimen organizado, sino que al narcotráfico. Pero es muy punto y aparte. Bueno, esa es mi opinión. Muchas gracias. Este es el caso que yo llevé, y la verdad fue muy interesante sobre la entrevista que le hicieron al señor de uno de los afectados. Así que muchas gracias.